Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en esta tercera sesión de ciclo de conferencias virtuales, marzo-mayo de 2022, que hemos organizado en las áreas de Café y Álgebra de la UAM, que es un seminario que se realiza para el área de álgebra del Departamento de Matemáticas de la UAM. En esta serie de conferencias estamos escuchando matemáticas, platicándonos de álgebra y de sus intereses. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, y para presentar a nuestra invitada les doy la palabra a la profesora Yuriko Pitones, quien también es profesora invitada, visitante de la UAM Ixtapalapa. Muchas gracias. Adelante, Yuriko. Muchas gracias, Lisbeth. Y bueno, bienvenidos todos a nuestra sesión del día de hoy. Es un gusto para mí presentar a la doctora Yadira Valdivieso. Ella estudió la licenciatura y la maestría en matemáticas en la UNAM, el doctorado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Después realizó varios postdocs en la Universidad Nacional del Mar de Plata, en la UNAM y en la Universidad de Leinster. Actualmente es profesora en la Universidad de las Américas en Puebla. Sus áreas de interés son representaciones de carcajes, categoría de clúster, álgebras jacobianas, categorías derivadas, simetría especular. Y bueno, en esta ocasión nos hablará de una introducción a las álgebras de conglomerado y superficies de Riemann. Adelante, Yadira. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Yuriko y Elis. Voy a empezar compartiendo pantalla. Pues antes que nada, me gustaría muchísimo agradecer esta invitación. Me gusta también ser parte de este ciclo en el que pues somos muchas mujeres las que estamos participando, ¿no? Siempre es importante que las mujeres mostremos que estamos haciendo matemáticas, porque yo creo que es una manera bonita de darles a entender a los estudiantes y a las estudiantes que se puede, ¿no? Que no solamente es un ámbito de hombres. Pero bueno, cambiando un poco ahora sí a mi plática. Esta es una plática muy introductoria a álgebras de conglomerado y superficies de Riemann, dos de los temas en los que pues yo trabajé en mi doctorado, y que pues si bien ahora sigo trabajando un poco con ellos, pues ya un poco me alejé, ¿no? de ese lado. Bueno, voy a empezar, como es una plática introductoria, voy a empezar incluso definiendo lo que es un álgebra. Entonces, para mí un álgebra, de una manera un poco rápida de definir, es simplemente un espacio vectorial en el que además yo cuento con una multiplicación de los elementos que es compatible con esta estructura de espacio vectorial, ¿no? En los ejemplos que uno puede ver fácilmente, el primero con el que me gustaría trabajar es el polinomio de anillos en n variables, ¿no? Este es un anillo que pues uno lo conoce muy bien, y pues es claro que además de ser un espacio vectorial, pues yo lo puedo definir una multiplicación en los polinomios y me vuelve a dar un polinomio, ¿no? Otro de los ejemplos que me gustaría dar el día de hoy es el álgebra el anillo de las matrices de tamaño m por m con coeficientes en los reales. Puede ser con coeficientes en los complejos, esto no es relevante para su estructura como álgebra. Y el tercer ejemplo de álgebras que me interesa dar el día de hoy es el que llamamos álgebra de caminos. Para definir un álgebra de caminos, primero lo que necesitamos definir es considerar un objeto que es un grafo orientado al que yo le voy a llamar carcaj. Voy a subir un poquito para que ustedes lo puedan ver. Entonces, en este caso tengo un Q que es un carcaj, que no es otra cosa más que un grafo orientado. En el ejemplo que yo estoy trabajando, pues este ejemplo tiene 4 vértices, 3 flechas, 2 van en el sentido de izquierda a derecha y la otra va de derecha a izquierda. Entonces, como es un álgebra, yo lo que quiero definir es primero cuál es su espacio vectorial y después cómo multiplicar los elementos, al menos en la base, ¿no? Porque después, bueno, ya puedo definirlo en cualquier otro elemento. Entonces, la base que voy a definir, en realidad la voy a definir como los caminos que yo puedo encontrar en ese grafo orientado, en ese carcaj. Entonces, si yo observo ese grafo que está acá, puedo observar que hay unos caminos que los vamos a llamar flojos, porque es simplemente quedarse en cada uno de los vértices que están ahí, ¿no? Esos los voy a denotar como E1, E2, E3 y E4. Por otro lado, si yo sigo observando mi gráfico,
puedo observar que hay otro camino de longitud 1 porque pues va sobre una flecha y es ese camino que puedo denotar por alfa. Hay otro de longitud 1 que es beta y hay otro de longitud 1 que es gamma, que es este que está acá, ¿no? Son las flechas. Y después podría observar un poco más que hay otros caminos de longitud un poco más grande, el de longitud 2 porque pues estoy pasando por 2 flechas, entonces este es alfa y este es beta. Y ya no puedo seguir porque en realidad este camino que pareciera que existe, pues va en sentido contrario de las flechas, ¿no? Entonces ese ya no lo voy a considerar. Entonces estos elementos que acabo de escribir aquí van a ser mis elementos de mi espacio vectorial. Entonces nuevamente, bueno, para hacer un álgebra necesito definir cuáles son o cómo es la multiplicación, al menos en los elementos de la base. La multiplicación en los elementos de la base es muy simple. Yo tengo un camino que le estoy llamando ρ1, que tiene un inicio y un final. Tengo otro camino ρ2 que tiene un inicio y un final. Y si quiero definir la multiplicación de estos dos caminos, pues voy a tener dos opciones. Si efectivamente el final de uno es el principio del otro, pues lo único que hago es juntar esos caminos, ¿no? Y genero un camino más grande, lo que llamo concatenación de caminos. Y en el caso de que no, efectivamente yo no puedo seguir ese camino como quisiera, porque el X es diferente que el Y, pues lo voy a definir como será. Entonces vamos a ver un poco en este ejemplo en el que yo estoy trabajando, cómo se ve en la multiplicación de algunos dos caminos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el camino alfa y lo quiero multiplicar por beta, pues alfa empieza en 1 y termina en 2, y beta empieza en 2 y termina en 3. Entonces, como sí puedo seguir mi camino, simplemente los pego y la multiplicación de estos dos caminos sería el camino alfa-beta, un elemento más en mi base, en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero hacer el producto de beta con alfa? Bueno, el de beta con alfa sería como beta empieza en 2 y termina en 3 y alfa empieza en 1 y termina en 2, como estos dos no son iguales, pues entonces la multiplicación de estos dos caminos es 0. Ya lo primero que puedo observar aquí es que este producto no es conmutativo. Bueno, entonces estas álgebras no son conmutativas. Las álgebras no son conmutativas. Y puedo trabajar un poco más con ellas si ahora quiero agregar lo que llamamos relaciones. Entonces, voy a seguir con este ejemplo. Entonces, una relación simplemente va a ser una restricción o una estructura que yo le quiero poner a los caminos. Por ejemplo, si yo decido que estos dos caminos en mi nueva álgebra van a ser 0, entonces esta es una relación que yo impongo y es que alfa beta es igual a 0, y una forma en que nosotros especificamos ese tipo de relaciones es poniendo estas rayas punteadas ahí. Entonces, esta nueva álgebra con estas relaciones pues sería mi álgebra de caminos, que la denotamos de esta manera, como KQ, y el ideal generado por el camino alfa beta. Hay muchas álgebras de este estilo. En realidad, lo que podemos observar es que si yo estoy trabajando con álgebras que llamamos básicas y estoy trabajando sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces todas las álgebras son de este estilo. Entonces no son realmente muy pocas las álgebras con las que puedo trabajar. Por ejemplo, si yo recuerdo, les dije que esta era una álgebra, el anillo de los polinomios, es fácil ver que puedo encontrar un Carcaj asociado a esta álgebra que me va a dar todos los elementos de este anillo, que en realidad es este vértice con todos estos loops que uno por cada variable de mis anillos de polinomios, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos. Bueno, las otras álgebras que me interesan en esta plática, pues son las que llamamos álgebras de conglomerado. Y digamos, la definición así rápida que yo te podría dar de álgebras de conglomerado es simplemente una subálgebra de este anillo de polinomios que está generado a partir de un conjunto inicial y el resto de los elementos de esa álgebra se van a encontrar a través de un proceso combinatorio que vamos a llamar mutación.
Bueno, entonces simplemente uno puede decir, bueno, las álgebras de conglomerado en realidad lo que pasa es que van a tener un conjunto distinguido de elementos y los otros que viven en esa álgebra pues van a ser encontrados a través de este proceso combinatorio, que yo todavía no les he dicho cómo es este proceso combinatorio, pero existe, ¿no? Entonces, ahora vamos a ser un poco más específicos de cómo definir estas álgebras de conglomerado. Bueno, entonces vamos a empezar con este campo de funciones racionales, que es con el que necesito empezar. Necesito para definir estas álgebras, necesito como otro ingrediente un carcaj, o acuérdense que es lo mismo que un grafo orientado. Entonces, en este ejemplo yo voy a trabajar con este grafo orientado, es un ejemplo muy chiquitito, y voy a necesitar lo que se llama semilla, y la semilla simplemente es un conjunto de variables, uno por cada elemento en mis vértices de mi carcaj. Entonces aquí yo necesito un x1 y un x2. Entonces mi x sería el conjunto x1 y x2. Y el tercer ingrediente es definir la mutación de carcajes y la mutación de variables. En un segundo voy a explicarles cómo se definen estas dos cosas. Primero vamos a empezar con la mutación de carcaj. Entonces, la mutación de carcaj en realidad es un proceso bien combinatorio nuevamente, en el que apareciera que estoy definiendo algo muy, ¿cómo se dice? Pues muy complejo, pero en realidad no es tan complejo. La mutación de un carcaj, primero tengo que tomar un vértice en el carcaj que yo tenga, ¿no? Digamos, en este ejemplo, en el que tengo aquí a la derecha y que lo vamos a ir haciendo uno a uno, decidí que voy a hacer la mutación en 2. Entonces, ahí está mi vértice 2, lo voy a subrayar para que lo observemos en el carcaj. Y tengo que hacer 3 pasos para llegar finalmente al carcaj final. El primer paso que yo tengo que hacer es que, como estoy mutando sobre K, me tengo que fijar en todos los caminos de longitud 2 que pasan sobre K, y en la mutación voy a agregar un nuevo camino en el mismo sentido en el que va mi camino de longitud 2. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí voy a poner el 1, el 2, el 4, el 3, voy a poner todas las flechas que tenía antes, y ahora voy a agregar, me voy a fijar en todos los caminos que pasan por el 2 de longitud 2 y voy a agregar nuevas flechas en ese caso. Entonces, fíjense que aquí tengo un camino de longitud 2, entonces tengo que añadirle una flecha que va en el mismo sentido. Ahí está mi nueva flecha. Pero hay otro camino de longitud 2 que es este, que pasa por el 2, entonces tengo que agregar otra nueva flecha en el mismo sentido que va ese camino de longitud 2. Bueno, ese es nuestro primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Otra vez me fijo en el vértice en el que elegí para mutar, y me fijo en todas las flechas que son incidentes a ese vértice. Y ahora lo que voy a hacer en mi carcaj mutado es invertir todas las orientaciones. Entonces, ahora voy a copiar y pegar mi carcaj para no equivocarme. Ahí está. Y ahora voy a fijarme en todas las flechas que son incidentes a el 2, porque el 2 es sobre el que estoy mutando, y voy a cambiar de orientación la flecha. Entonces, antes había una flecha del 2 al 4, del 4 al 2, ahora va a haber una del 2 al 4. Antes había una flecha del 1 al 2, ahora va a haber del 2 al 1. Y antes había una flecha del 2 al 3, ahora va a haber una del 3 al 2. Ahí está. Y la última cosa que tengo que hacer para mutar es simplemente, como seguramente en este proceso me va a aparecer una flecha que va y una que regresa, como en este caso, por ejemplo, pues ahora las tengo que eliminar. Entonces, en el paso 3, copio mi carcaj, pego y elimino todos estos caminos de longitud 2 que empiezan y terminan en el mismo lugar, ¿no? Lo que llamamos un 2 ciclo. Bueno, entonces finalmente este último que encontré aquí es la mutación en el 2 del carcaj original. Una cosa que tengo que pedirle a los carcajes para que esta definición esté bien definida es que no tengan 2 ciclos, como es en este caso, o loops, ¿no? Entonces, algo que es importante observar es que Q no puede tener
dentro del carcaj, cosas de este estilo. Y al final lo que voy a obtener es seguramente un carcaj que nuevamente no tenga nada de este estilo, ¿no? Bueno, entonces una observación que yo puedo hacer es que en realidad, bueno, quizá no es muy clara desde la definición que acabo de dar, es que si yo realizo 2 veces la mutación sobre el mismo vértice del carcaj, lo que voy a obtener es otra vez el carcaj inicial. De hecho, en el dibujo de aquí lo podemos ver, digamos, pues tengo que agregar flechas. Si quiero empezar por este carcaj y mutar en 2 nuevamente, pues tengo que agregar flechas por todos los caminos de longitud 2 que pasan por 2. Entonces aquí voy a tener una flecha, aquí voy a tener una flecha, después tengo que cambiar todos los sentidos y entonces pues me va a quedar algo casi como esto, pero ahora aquí voy a tener 2 flechas, entonces las elimino, ¿no? Entonces sí, más o menos puedo observar que voy a llegar otra vez al carcaj original. Bueno, es una propiedad que vamos a usar en un segundo. ¿Cómo es la mutación de semillas? En el caso de la mutación de semillas, de verdad que la definición que les voy a dar, van a decir, nuestra definición es súper artificial, pero van a ver que esta definición en realidad no es tan artificial como parece. Para poder definir la mutación de semillas, lo que necesito es este conjunto de variables iniciales y el carcaj. Entonces, la mutación de semilla, pues es mutar las variables y mutar el carcaj. Pero ahora, ¿cómo defino la mutación de las variables? Bueno, la mutación de las variables es, tomo como estoy mutando en K nuevamente, y hay una variable por cada vértice, quito la variable del vértice asociado y le voy a poner una única que tiene una expresión de este estilo. Esta expresión ya sé que ustedes la ven y dicen, yo no sé qué está diciendo, pero no se preocupen, ahorita vamos a ver qué significa todas esas cosas. Pero esencialmente lo que estoy haciendo es, como yo sé que cada vértice tiene asociado una variable, entonces el primer producto es sobre las variables que tienen una flecha del vértice al K. Y el segundo producto es sobre las variables que tienen una flecha que va de K a la variable. Y lo tengo que dividir por la variable antigua. Ahorita yo sé que es una definición bien difícil de ver al inicio, pero esperemos que con el primer ejemplo quede un poco más claro. Entonces, bueno, mi ejemplo otra vez es este ejemplo súper chiquito, que es una flecha con 2 vértices. En cada vértice estoy poniendo una variable x1 y x2, esa es una forma más simple de dibujarlo. Y entonces, bueno, voy a primero hacer la mutación en 1. Pero acuérdense que la mutación en 1 es como ir y regresar. Entonces, en realidad, el nuevo carcaj con lo que yo empiece, si lo vuelvo a mutar en 1, voy a regresar con el que empecé. Por eso es que le estoy poniendo esta flecha que va a ir y regresa, ¿no? Entonces dice, bueno, si estás mutando en 1, primero, como estás mutando en 1 el carcaj solamente, pues lo único que va a pasar es que esta flecha se va a cambiar de sentido. Entonces ahora voy a tener una flecha hacia allá. Como estoy mutando en 1, significa que el x2 se queda exactamente igual, pero el que va a cambiar es el x1. Y ahora recuerdo mi expresión que definí para encontrar el nuevo x1 prima. Entonces dice, el x1 prima es, fíjate en todas las variables que empiezan en algún lugar y terminan en 1. Pero en este carcaj original no tengo ninguno, ¿no? Entonces este primer producto pues es solamente 1 porque estoy haciendo el producto sobre un conjunto vacío. Pero después me fijo en todas las variables que empiezan en el 1 y terminan en esa variable, entonces es el x2. Y lo tengo que dividir entre el x1 porque es donde estoy mutando. Entonces, la nueva variable que yo voy a poner aquí, que se llama x1', es en realidad 1 más x2 entre x1. Bueno, puedo seguir haciendo este proceso. Voy a cambiarle de color a la flecha de la mutación para que se distinga la mutación y el carcaj, porque pues todos tienen flechitas. Entonces ahora quiero hacer la mutación en 2, ¿no? Entonces la mutación en 2 sería como estoy haciendo la mutación en este vértice, tengo que cambiar el sentido en este carcaj.
Entonces ahora mi flecha va a ir para allá. El X1 se va a quedar igualito, bueno, el X1' se va a quedar igualito que antes. Entonces aquí tengo 1 más X2 sobre X1. Y ahora la pregunta es, ¿qué pongo aquí? Y lo que pongo aquí, antes de ponerlo, voy a hacer la cuenta aparte para que ustedes observen lo horrible que son las cuentas. Entonces, sería, otra vez me tengo que fijar en ahora tomando este carcaj, como estoy mutando en 2, todas las cosas que terminen en 2, pero si me fijo no hay nada que termine en 2, ¿no? Entonces otra vez aquí tengo, este sería el X2', tendría un producto sobre un conjunto vacío que es el 1, más ahora todos todas las variables que tienen la propiedad de que empiezan en 2 y terminan en esa variable, o sea, este número sería 1 más X2 sobre X1 y lo tengo que dividir entre X2. Si hago esa cuenta, pues entonces lo que me va a quedar aquí, si no estoy mal, sería X1 más X2 más 1 sobre X1 por X2. Sí estoy bien, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces ahora esta nueva variable que voy a poner acá es esta cosa que está acá. Entonces sería 1 más X1 más X2 sobre X1 más X2. Entonces ya empiezan a ver, ya empiezan a observar que estas cosas se vuelven cada vez más feas, ¿no? Así como ahora tengo que trabajar con estas dos nuevas variables y entonces tengo que hacer sumas y divisiones y no sé qué cosas. Entonces ya no los voy a borrar con la siguiente cuenta. Pero algo que es bien interesante es que por más que yo empecé con una cosa muy fea, terminé con una expresión en la que hay aquí es un X2, no es una suma, sino es un producto, en el que abajo tengo un monomio. Y esto es algo que es bastante interesante. La otra cosa es que los coeficientes son naturales, esa es otra propiedad que también es muy interesante. Bueno, entonces, si yo sigo haciendo este juego, ahora mutuo en 1, ya insisto, yo no voy a hacer las cuentas porque si no me van a decir como, qué horror, los voy a solamente escribir, entonces ahora la orientación de la flecha cambiaría hacia el otro lado y lo que obtendría sería 1 más X1 sobre X2 y en este caso sería el 1 más el X1 más el X2 entre el X1 más el X2. Y ya casi acabamos, porque en realidad tendría que tratar de mutar en todos los sentidos, a ver qué pasa. Cuando muto en 2, ahora lo que voy a obtener mágicamente, esta variable quedó igualita, pero aquí mágicamente voy a regresar a X1. No sé cómo pasó, bueno, yo sí sé, pero hice las cuentas y quedamos en X1. Y cuando yo vuelva a mutar ahora en 1, pues ahora mi carcaj va a quedar hacia allá y en este vértice voy a tener la variable X2 y en este vértice voy a tener el X1. Digamos, no son exactamente las mismas expresiones aquí y donde terminé que donde empecé, pero digamos que para nosotros van a ser casi iguales. Bueno, entonces ya vieron que si nos fijamos, voy a subrayar las variables que me interesan. Fíjense que empecé con este X1, X2, cambié uno de ellos, aquí tengo otro, otro, y otro, pero al fin y al cabo lo interesante de todo es que los coeficientes de los elementos que yo observo en cada uno de los pasos que hice son naturales y siempre abajo tengo monomios. Bueno, ya terminé de escribirlo. Y entonces, para definir el álgebra de conglomerado, lo vamos a definir como la subálgebra generada por todas las variables que yo encontré durante este proceso, ¿no? Y de hecho, fíjense que la estoy denotando como una A sub Q, y la pregunta es, pero ¿por qué si yo tuve que empezar con una semilla, que era un subconjunto de variables y un carcaj, por qué al final solamente me pones que la variable de conglomerado se llama A sub Q? Y pues la respuesta es que las personas que definieron estas álgebras, que son Fomin y Cebulewski en 2001, en realidad ellos también prueban que en realidad esta definición no depende de con qué variables iniciales empezaste, sino en realidad solamente dependen de la Q.
y por eso es que solamente la denotamos como ASUCO. Entonces, así tú me des otro subconjunto de polinomios, no necesariamente X1, X2, X3, así hasta Xn, sino me das cualquier otro conjunto de polinomios con una cierta propiedad de extra que necesitamos, siempre voy a tener la misma subálgebra de caminos. En este caso, esta álgebra sí es conmutativa. Bueno, en nuestro ejemplo, este ejemplo que nosotros tenemos, pues en realidad si me fijo en todos los polinomios, las expresiones que yo encontré diferentes, solamente voy a tener 5 de ellas. Entonces, en este caso, la álgebra de conglomerados asociado a este Carcaj es la subálgebra generada por estos 5 elementos que tengo acá. Bueno, en principio, este es un ejemplo en el que empecé con una cosa, un conjunto de variables y un Carcaj, hice todo este proceso y por fortuna en algún momento terminé de nuevo con casi los mismos elementos con los que empecé, ¿no? Pero eso no es algo que pasa en general, en realidad es bastante raro que tengamos una cantidad finita de variables de conglomerado, ¿no? Cada uno de estos elementos los vamos a llamar variables de conglomerado. Bueno, y bueno, yendo un poco a todas las propiedades interesantes que tenemos sobre estas álgebras, hay las que probaron inicialmente Fomin y Slevitsky, es esa propiedad que yo les decía al principio, ¿no? Si nos fijamos en los objetos que encontramos anteriormente en este proceso todo loco, siempre teníamos monomios como denominador y esa primera propiedad pues dice que en realidad los polinomios que tenemos ahí son polinomios de Laurent. Esto sí lo pudieron probar Fomin y Slevitsky, pero lo que ellos observaban, y lo que nosotros también podemos observar en los ejemplos que nosotros tenemos, es que más aún que en realidad los coeficientes que aparecen son naturales. Esta conjetura se conoce como la conjetura de positividad, que la enunciaron en el 2011 Fomin y Slevitsky, y lo interesante de todo esto es que en realidad ellos son realmente personas muy, muy buenas con la combinatoria, ¿no? Realmente probaron cosas sumamente interesantes, pero no podían probar la conjetura de positividad. Hubo ciertos avances utilizando otras técnicas combinatorias, sin embargo, en el 2014, relativamente reciente, Gross, Hacking, Kiel y Kontsevich prueban que efectivamente la conjetura es cierta, pero lo interesante de esta prueba no es que probaron que la conjetura es cierta, sino que crearon una nueva teoría que en realidad no era que la querían crear para demostrar esta conjetura de positividad, sino de pura casualidad se dieron cuenta que podían utilizar esas nuevas técnicas para probar esta conjetura. En su caso, esta técnica tiene que ver con la construcción de ciertas variedades que son Calabi-Yau, y en realidad lo que ellos prueban es que, bueno, pueden definir unas variedades que se llaman variedades de conglomerado, que en realidad son pegar muchos variedades tóricas de cierta manera, y la forma en cómo se pegan tienen que ver con la definición de mutación que vimos al principio, ¿no? Esta propiedad bien combinatoria. Pero bueno, súper interesante que pues solo 13 años después se logró probar esta conjetura que parecía pues cierta y que de alguna cierta manera no tan difícil de probar, ¿no? Pareciera, pero no, resultó que era bastante difícil de probar. Bueno, otros teoremas relacionados a este mismo tipo de álgebras es el siguiente. Nos interesa saber cuándo, como les decía, ¿no? Es de pura casualidad el ejemplo con el que yo empecé, pues resulta que sí pude terminar este proceso de mutación, ¿no? Que yo empecé con el X1, el X2 y después de no sé cuántos pasos, creo que 6, logré llegar a X2, X1, no importa, pero al fin y al cabo terminé. Bueno, lo que prueban Fomin y Slevitsky en el 2003 es que en realidad, si yo quiero preguntarme cuándo el álgebra es de tipo de representación, tipo finito, perdón, es decir, cuando tengo un conjunto de variables de conglomerado finito, pues eso es solamente cierto cuando yo empecé con un Carcaj, o cuando el Carcaj es equivalente bajo mutaciones a una orientación de un diagrama Dynkin de tipo A, D y E. Estos son los diagramas de tipo Dynkin. Estos tipos de diagramas aparecen en muchos lados, en
en representaciones de grupo, en teoría de representaciones de álgebras de dimensión finita, caracterizan muchísimas cosas, ¿no? Entonces aquí nuevamente vuelven a aparecer este tipo de objetos en los que, así como en teoría de representaciones, sabemos que las álgebras son de tipo de representación finito, hereditarias y solamente así provienen de este tipo de álgebras, pues también en este caso hay una cierta relación entre las álgebras de conglomerado y las álgebras que se pueden construir a través de estos diagramas de Dennky. Bueno, muy bien. Y esto por ahora ha sido como bien combinatorio, ¿no? Empezamos con unas cosas combinatorias, definimos cosas combinatorias y bueno, no hemos salido de ahí. La cosa interesante de todo esto es que gracias a esta definición que pareciera bastante artificial y bien combinatoria, en realidad uno puede relacionarlo con categorías. En este caso, para relacionarlo con categorías, voy a hacer un ejemplo muy chico también nuevamente, en el cual voy a considerar esta álgebra, este Kargaj, que es un A3, como de los que dijimos hace un ratito que generan álgebras de conglomerado de tipo finito, y voy a considerar su categoría derivada de la categoría de módulos que puedo construir del álgebra de caminos sobre este Kargaj. Ya sé que hicimos muchas cosas, ¿no? Pero tenemos su álgebra de caminos de este Kargaj Q con el que empecé. Vamos a ponerle este Q. A esta le construyo su categoría de módulos. Y finalmente pienso en la categoría derivada de esta categoría de módulos. Por ahora no se preocupen mucho si ustedes no saben qué es una categoría derivada o cómo se construye la categoría derivada. Por ahora solamente créanme que lo que les voy a decir a continuación es cierto. Bueno, la primera cosa que quiero decirles es que la categoría de módulos, si es que nosotros estamos pensando solamente en los módulos irreducibles de esta categoría, es posible escribir, dar una lista finita de este tipo de módulos. Y más aún podemos dar una forma gráfica, combinatoria, de cómo estos módulos están relacionados entre sí y qué tipo de morfismos irreducibles hay entre estos objetos. En este caso, si yo quisiera construir la categoría de módulos de esta álgebra de caminos y quiero construir además los módulos irreducibles, los morfismos irreducibles entre ellos, en realidad la categoría que yo obtendría es una categoría que se ve más o menos así. Luego, si yo quiero construir la categoría derivada de esa categoría de módulos, en realidad hay un teorema muy bonito que te dice, mira, ya te construiste la categoría de módulos, pues ahora la categoría derivada es simplemente hacer copias infinitas de esa categoría de módulos, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces aquí tengo mi primera copia. Esta sería la categoría de módulos de KQ, de módulos inescindibles, irreducibles, perdón. Y aquí a la derecha tendría que dibujar otra copia, es decir, aquí me falta un poquito más. Sería una nueva copia. Déjenme cambiar de color para que vean dónde está la otra copia. Ahí está mi otra copia. Y después hay una forma de pegar una copia con otra, ¿no? Entonces, si eso lo hago a la derecha o a la izquierda, entonces lo que yo voy a encontrar es una representación gráfica de mi categoría derivada en la que todos los vértices son módulos complejos irreducibles de mi categoría derivada y estos son morfismos irreducibles entre estos complejos, ¿no? Hay forma de definir estos morfismos de alguna cierta manera. Bueno, la observación sobre todo esto es que cómo llegaron de este proceso combinatorio a un proceso más categórico. Bueno, lo que pasó es que en realidad ellos empezaron a trabajar con esta categoría derivada, un poquito más grande que la original, ¿no? Y lo que observaron es lo siguiente: si ellos si uno empieza con un conjunto de módulos, una suma de módulos rígidos, es decir, en este dibujo en particular, tiene la propiedad de que si yo calculo el x1 de T1 con T1, o de TI con TI,
esos son 0. Eso quiere decir que cada objeto que seleccioné en ese conjunto de categorías, en esta categoría derivada, son rígidos. Y con la propiedad de que cada vez que yo calculo el x entre uno y el otro, también son 0. Si considero la suma directa de objetos de este estilo, que cumplan estas propiedades, yo puedo observar dos cosas muy interesantes. La primera es que va a existir un único elemento que voy a denotar como 3T', de tal manera que cuando yo sustituyo al T3 por este T3', me va a volver a cumplir la propiedad de que este nuevo objeto por el que lo reemplacé es rígido y que si yo quiero calcular el x entre este T1 y T3 va a ser 0, entre este T2 y T3' va a ser 0. Y además, a nivel categórico, cumple otra propiedad mucho más interesante, que va a existir dos triángulos en la categoría derivada que van a tener la siguiente propiedad. Aquí ya lo había escrito, perdón. Que van a tener la siguiente propiedad. Uno de los triángulos va a empezar en T3' y el otro va a empezar en el T3. Entonces yo puedo construir dos triángulos y en realidad, bueno, eso sí lo sabemos porque es categoría derivada, siempre podemos construir un triángulo que empiece en T3', pero lo interesante de este triángulo es que el tercer elemento de este triángulo es T3. Y si yo empiezo con este elemento T3 de mi triángulo, lo interesante es que mi tercer elemento del triángulo es T3'. Entonces sí hay una relación bien fuerte entre estos dos objetos, ¿no? Lo interesante de todo esto es que ya esta relación de que sustituyes un elemento por otro y este es el único elemento que cumple ciertas propiedades, ya se empieza a parecer un poco a la definición de mutación de semillas, ¿no? Porque en realidad, si se acuerdan, lo que decíamos era, a ver, tú tienes x1, x2, x3, así hasta xn, y si tú quieres mutar en uno, tienes que quitar uno de ellos y lo sustituyes por un único elemento xk', que cumple ciertas propiedades. Aquí estamos haciendo lo mismo. Aquí empezamos con un conjunto T1, T2 y T3, decidimos mutar en 3 y existe un único T3' que satisface que la suma directa de los módulos asociados a estos objetos son rígidos y además cumplen esta propiedad extra, y además a nivel categorías tenemos esta propiedad. En este caso, nuestro ejemplo, si nos vamos a nuestra categoría derivada, el T3', lo vamos a ver aquí. Hay una forma de calcularlo y realmente utilizando toda esta maquinaria de teoría de representaciones es posible decidir quién es T' y dónde vive exactamente en tu categoría derivada. La cuenta, digamos, no es difícil de hacerla. Bueno, entonces, observando todas estas cosas, lo que pasa en el 2004, solamente 3 años después de la definición de categorías de álgebras de conglomerado, es que Wang, Marsh, Reiten y Todorov, y al mismo tiempo Caldero, Chapotón y Schiffler, pero para N es para álgebras de conglomerado tipo N, demuestran primero que hay una categoría que me está respetando toda la información que yo estaba utilizando en mis álgebras. Y esta categoría es esta categoría de órbitas. Es una categoría que se construye a partir de la categoría derivada y tiene bueno, y tengo que hacer esta categoría de órbitas utilizando el shift de mi categoría derivada y este otro funtor que en realidad es un funtor que le llamamos el traslado de Ausland-Reiten. En este caso lo que ellos prueban es que como esta es una categoría de órbitas, va a tener un dominio fundamental. Resulta y acontece que el dominio fundamental va a ser la categoría de módulos más el shift de los proyectivos que tienen esa categoría. Entonces está bien descrito cuál es su grupo fundamental. Uno lo puede dibujar. Más aún, lo que prueban es que los objetos rígidos que podemos construir en C, que son estos que es la extensión de sí mismo es 0, van a estar en biyección 1 a 1 con las variables de conglomerado. Entonces, cada vez que yo tengo un xt, entonces voy a asociarle una variable de conglomerado x sub t. Y más aún, ellos prueban
que esta definición loca que vimos para construir las nuevas variables de conglomerado, que si se acuerdan aquí había un producto y aquí había otro y lo teníamos que dividir por el original y no sé qué, en realidad está asociado a los triángulos que nosotros habíamos encontrado en un inicio. Entonces, el B que aparece en mi triángulo 1 lo tengo aquí y el B' que aparece en mi triángulo 2 aparece aquí. Entonces, realmente esa definición que pareciera bastante artificial, al fin y al cabo, se puede ver como una propiedad categórica en esta categoría de órbitas. Bueno, todavía tengo unos minutos más, unos 10 minutos. ¿Cuántos minutos tengo? Como 10 minutos más, ¿no? ¿O 5 minutos más? Como 15. 15, perfecto. Bueno, entonces, ahora nos vamos al otro lado de las cosas que yo quiero conectar el día de hoy, las triangulaciones y las mutaciones. Bueno, en este caso, vamos a empezar con una superficie de Riemann con fronteras. Acuérdense que nosotros sabemos cómo es una superficie, bueno, que las superficies de Riemann en realidad están clasificadas y las podemos clasificar por su género. Entonces, si nosotros pensamos en una superficie de Riemann de género 0, simplemente es una esfera. Si nosotros pensamos en una superficie de Riemann de género 1, es un toro. Si es de género 2, son dos toros pegados. Y género n son n toros pegados. ¿Qué significa con frontera? Que yo quité una cantidad finita de discos y cada uno de estos discos me están generando una frontera. Al mismo tiempo necesito construir o considerar un conjunto finito de puntos marcados en esta superficie de Riemann que tienen la propiedad siguiente. Esto es algo bien importante, que existe al menos un punto en cada componente de frontera. Y puedo tener puntos interiores. No, eso no es restrictivo. Pero lo que sí es que ninguna frontera puede no tener al menos un punto marcado. Ya dado este conjunto, por ejemplo, en este ejemplo, yo estoy considerando una esfera con una frontera, entonces, pues, como le quité un disco, pues lo puedo aplanar y lo puedo ver simplemente como este disco que está acá. En este caso, mi conjunto M son estos 6 puntos que dibujé aquí. Y ya está. Y voy a definir, para poder definir triangulaciones, primero lo que es un arco. Entonces, un arco simplemente va a ser una curva cuyos puntos finales estén en M, que no tengan autointersecciones y que no se puedan deformar a la frontera, porque entonces de alguna manera esos arcos pues no me interesan y tampoco quiero arcos. Este arco, por ejemplo, empieza en 6, termina en 6, perfecto, no se intersecta salvo en 6, pero esto es contraíble a un punto, entonces tampoco me interesa. Entonces estoy pensando en arcos que pueden ser, por ejemplo, este está perfecto porque pues no lo puedo contraer a la frontera, no es contraíble a un punto, está perfecto. Y lo que queremos hacer es con una triangulación va a ser simplemente una colección maximal de este tipo de arcos o de las clases de este tipo de arcos sin autointersección. Entonces, en mi ejemplo, permítanme dibujar una triangulación que es esta. Entonces, esta triangulación pues contiene el T1, contiene el T2 y contiene el T3. Y ya sé que estoy siendo un poco tramposa al elegir el nombre de esos arcos como los T's que hice arriba en la categoría derivada, pero pues tiene mucho que ver con la categoría derivada. Entonces, bueno, esta colección es maximal porque en realidad yo ya no puedo dibujar otro arco que empiece y termine en los puntos de M y que no crucen o que no corten estos arcos, ¿no? Si pongo este, pues ya no se puede, este ya no se puede, este pues es contraíble a la frontera, entonces no me interesa, entonces parece que esa ya es una colección máxima. Dentro de este mismo juego puedo definir lo que llamamos un flip. En este caso el flip es de arcos en la triangulación. Y el flip es nada más y nada menos que casi lo mismo que una mutación. Dejo todos, por ejemplo, aquí estoy haciendo el flip en T2. Entonces estoy dejando todos los demás arcos que no sean ni el T2
y lo tengo que cambiar por un único arco que cuando yo lo dibuje, eso me genera una triangulación. Entonces, el único arco que yo puedo agregar para que lo que obtenga nuevamente sea una triangulación, pues es este que tengo aquí, que lo voy a llamar T2'. Es un T3, es un T2'. Ahí está. Entonces, otra vez tenemos la misma idea. Tengo un conjunto de cosas y cuando muto, flipeo o hago lo que yo quiera, quito uno y lo sustituyo por un único elemento de la misma clase, pero que cuando yo lo vuelva a añadir, me dé en este caso una triangulación. Entonces, otra vez ya empezamos a ver cómo todo está relacionado, ¿no? Bueno, entonces vamos a quedarnos con el dibujito, solamente con el dibujito que hice ahí arriba. Y lo que prueban Fomin, Shapiro y Thurston es que en realidad si nosotros empezamos con una superficie con puntos marcados, una superficie de Riemann con puntos marcados, ya sea en el interior o o en la frontera, pero acuérdense que al menos si tengo fronteras, al menos de los puntos de M tienen que vivir ahí. Lo que ellos prueban es que esta superficie con estos flips son otra interpretación de semillas y mutaciones. En otras palabras, este tipo de juego tiene una estructura de álgebras de conglomerado. Bueno, a ver. Perfecto. Y ya para como cerrar con todas las conexiones que vimos el día de hoy, déjenme pasar a una triangulación un poco más compleja que la que hice al principio, simplemente como para jugar un poco más. En este caso, tengo este disco, tengo esta triangulación que ahora tiene 4 arcos. Y déjenme jugar un poco de cómo construir ahora, a partir de esta triangulación, un álgebra de caminos. O sea, un álgebra que necesita un carcaj y relaciones. Entonces, lo que voy a hacer para construir esta nueva álgebra de caminos es, por cada arco de mi triangulación, voy a poner un vértice de mi carcaj. Entonces, aquí tengo un 1, aquí tengo un 2, aquí tengo un 3 y aquí tengo un 4. Entonces, aquí tengo un vértice de mi carcaj. Solamente los llamé, les puse nombres a esos vértices. Y cada vez que 2 arcos tengan la propiedad de que este le sigue de este, entonces voy a dibujar una flecha que va del 1 al 2 en este caso. Aquí voy a dibujar una del 2 al 4, aquí voy a dibujar del 4 al 1 y aquí tengo una última flecha del 2 al 3. Entonces, el álgebra de caminos en este caso es, bueno, tengo este carcaj, que lo voy a poner acá, que es el 1, 2, 3, 4. Este es mi carcaj. Muy bien. Pero también quiero definir relaciones en este caso. Entonces, las relaciones van a ser, vamos a decir que alfa y beta es una relación si alfa y beta están en el mismo triángulo. Entonces, fíjense que aquí tengo un triángulo. Entonces, estas 2 flechas están en el mismo triángulo, entonces, por lo tanto, aquí tengo una relación. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que una forma rápida de dibujar eso es con estos puntitos, ¿no?, que tenemos acá? Me voy a acercar un poquito más. Luego, esta flecha y esta flecha están en el mismo triángulo, entonces aquí tengo otra relación y finalmente esta flecha y esta flecha están en el mismo triángulo, entonces aquí tengo una relación. Pero la flecha 1, 2 y la flecha 2, 3, que son estas que están acá, no viven en el mismo triángulo, entonces ahí yo no tengo ninguna relación. Esto es una forma, digamos, muy rápida de definir a partir de una triangulación. La álgebra de caminos es un poco más complejo cuando uno tiene puntos en el interior. Hay que considerar más relaciones, pero digamos, si nuestra triangulación inicial no tiene puntos en el interior, esta definición funciona perfectamente. Y entonces,
¿qué observamos de estas nuevas álgebras de caminos que construimos a través de esta triangulación? La primera cosa que pudimos probar, bueno, es una serie de pruebas para álgebras para superficies sin puntos marcados, lo demostró Daniela Bardini Fragoso. En mi caso lo demostré para superficies de género cero con puntos marcados y sin frontera. Y Latkani lo probó para cualquier género y con puntos marcados en el interior. Y probamos que este tipo de álgebras son siempre de dimensión finita. Esta es una propiedad interesante que necesitamos para después categorificar, porque en realidad esa construcción que dije al principio de cómo empezaron a categorificar estas construcciones se puede generalizar cuando tienen una álgebra de este estilo, una álgebra de caminos, pero para categorificarlo necesitamos que sean de dimensión finita. Gracias a que estas álgebras son de dimensión finita y a una categorificación más general que hizo Amiot, podemos demostrar que en realidad como cada uno de estos puntos que tengo acá van a corresponder a un objeto rígido en mi categoría de conglomerado, entonces también puedo construir la suma de esos módulos y construir su álgebra de endomorfismos de ese nuevo módulo. Y resulta que esta álgebra de caminos en realidad es una álgebra de endomorfismos de estos test que dibujamos al principio. Y más aún, en realidad, mutar álgebras, que en realidad significa mutar carcajes y mutar relaciones, van a ser compatibles con los trips, pero entonces al mismo tiempo van a ser compatibles con simplemente mutar carcajes. Y todo va a estar completamente relacionado. Entonces, en conclusión, lo que estamos uniendo son una definición combinatoria que se convirtió en categórica y finalmente una representación geométrica que también tenía que ver con todos estos dos procesos anteriores. Y bueno, para terminar me gustaría dar este último teorema que está relacionado con este tipo de carcajes y de triangulaciones. Y otra pregunta que nosotros podemos hacernos es, bueno, que ya sabemos cuándo las álgebras de conglomerados son de tipo finito, pero la pregunta es cuándo un carcaje es de tipo finito. Esa es otra pregunta que también nos podemos hacer independientemente de que si esté relacionado con las álgebras de conglomerado o no. En este caso, lo probaron en el 2012 Felixson, Shapiro y Tomarkin. La prueba es combinatoria. Y demuestran que para que este carcaj Q sea, con al menos 3 vértices, sea de tipo de mutación finita, esto pasa sí, solamente sí, o son un carcaj que viene en una triangulación como la que las definí antes, o resultan ser alguno de los carcajes excepcionales que tenemos acá abajo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira. Muy, muy buena tu plática y los ejemplos muy ilustrativos. Gracias. Bueno, vamos a ver si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. ¿Saúl? Sí. Sí, tengo una pregunta con respecto a las triangulaciones de las superficies de Riemann. Sí. En este caso, las superficies de Riemann también, bueno, ese último teorema también se estaría cumpliendo para superficies de Riemann que tienen fronteras, o sea, que Sí, no son superficies cerradas. sí. También es cierto para ese tipo de superficies de Riemann. Y entonces, por ejemplo, ahí, bueno, el concepto de ellos es un poquito, bueno, según yo, es un poquito distinto el concepto de agujeros sobre una superficie de Riemann. Si tenemos, por ejemplo, una superficie cerrada, pues, por ejemplo, tenemos la característica de Euler-Poincaré, y en función de esa característica de Euler-Poincaré, si tenemos superficies cerradas, pues podemos determinar el número de hoyos, ¿no? Que sería como el género. Sí. Entonces, en este caso, ¿hay algún tipo de relación Sí, con esos hoyos, pero ahora con superficies que no sean cerradas? sí, en realidad la definición de género para estas superficies que tienen frontera se define como el género de la superficie
cuando cubres los hoyos. O sea, Entonces, por ejemplo, si tuvieras un círculo, por ejemplo, sí, y entonces en ese círculo le haces un hoyo, entonces ahí tienes un sería anillo. un anillo. Y para nosotros el género de esta superficie sigue siendo cero, porque en realidad es una esfera donde le quitaste dos discos. Ok. Ujú. Ok. ¿Y esto cómo se ve reflejado en directamente las últimas conclusiones que obtuviste? Bueno, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo en particular, lo que pruebas es exactamente lo mismo. Tú puedes definir, en este caso, pues como tienes dos fronteras, pues aquí necesitas un punto al menos y aquí necesitas un punto al menos. Digamos, pongámoslo un poquito más para que sea un poco más interesante. Defines igual triangulaciones tal y como lo definiste antes. Entonces, por ejemplo, puedes considerar cosas de este estilo. A ver, uno, dos. Ajá, ahora sí. Digamos, las triangulaciones aquí pues se ven un poco raras, pero son triangulaciones. Puedes construir el carcaj de este objeto. Puedes demostrar que el álgebra es de dimensión finita. Y puedes definir mutaciones en este carcaj que encontraste y va a ser compatible con los flips de esta triangulación. Ok. Y de hecho, este ejemplo en particular es bien interesante porque resulta ser un álgebra de conglomerado de tipo AN tilde, que ya no es de tipo de representación finita, pero aún así se puede Y tomar. una pregunta, por ejemplo, aquí construiste todo el álgebra, y si tú tienes, o sea, se podría definir como una unión de estas álgebras. O sea, por ejemplo, si tú tienes dos superficies, digamos dos discos, o por ejemplo un disco y un círculo, ¿no? Entonces tú a cada uno de estos les puedes definir un álgebra. Entonces, ¿podrías definir algún álgebra para la unión y que eso se vea reflejado también en la estructura geométrica? Deja de pensar. En, hay un resultado de Keller que relaciona un poco esta idea de cómo definir el producto de álgebras. Pero la verdad es que no estoy muy relacionada con ese resultado. Pero efectivamente, digamos, los procesos de pegado hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando uno pega a nivel topológico, nuestras álgebras podrían no ser simplemente pegar los carcajes, por ejemplo. Ok. Pero de alguna manera es posible dar una respuesta de cómo queda nuestra nueva álgebra. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, antes que todo, pues bonita plática, Yadira. Gracias. Aquí en esta lámina que muestras, ¿a quién se le ocurrió la forma de asociarla a esta triangulación, este carcaj azul que dibujas? Bueno, el carcaj en realidad es de Dirksen, Baumann y Selevinsky. El carcaj, digamos, inicial, bueno, a ver, digamos, en el contexto de álgebras de conglomerado fue Dirksen, Baumann y Selevinsky, pero Sí. las relaciones las define Daniel. Él fue el que define las relaciones de manera general y después él prueba que si tu superficie no tiene puntos en el interior, entonces el álgebra es de dimensión finita. Ya. Pero digamos, el carcaj azul, así nada más, es de Dirksen, Dirksen, Baumann y Selevinsky. Baumann y Selevinsky. Ya, ok.
Y bueno, también en la construcción, en esta última construcción que haces, estás poniendo una flecha azul, por ejemplo, que va de 1 a 2, Ujú. pero, por ejemplo, si o sea, podría ser la flecha ¿cómo se llama? En el sentido contrario, En ¿no? el sentido contrario. ¿Eso cambia la construcción o...? Pues si todo lo haces compatible en la otra construcción, no. O sea, si Ah, ahora decides construir los carcajes no, en el sentido horario, pues las relaciones van a ser las mismas, digamos, al fin y al cabo vas a tener lo mismo. entonces aquí está siguiendo, digamos, el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Este es el antisentido, según yo, ¿no? El Porque sentido. es del 1 al 2 y del 2 al 3. Sí, sí, ok, sí, sí, ok. Entonces, digamos, habría la otra, pero es lo mismo básicamente. Ah, ok, ok. Luego, otra pregunta. Cuando hablas lo de esto de los cargajes de tipo finito, ¿sí? Ya ves que salen los dinking, explicaste, ¿no? Sí. También la demostración también de ese caso también tiene que ver con sistemas raíces o ese tipo de cosas. O sea, No, en este caso no, al menos, bueno, la prueba de Félix Shapiro y Tomakin en realidad sí terminó siendo combinatorio en el caso de que pues se empiezan a fijar qué pasa localmente con las mutaciones de los carcajes. ya, ok. Pero la que sí tiene que ver con las raíces es la prueba de Fomin-Zelensky, porque de Es, hecho ellos incluso si dicen, bueno, si tienes un tipo AN, entonces la cantidad de variables de conglomerados es la cantidad de raíces más n, donde n es el número de vértices. ok, ok, ok. Muy bien. Pues bueno, esas solo eran mis preguntas, Yadira. Gracias. No, a ti. Bueno, no sé si alguien más tiene un comentario o pregunta para Yadira. Bueno, yo tenía como dos pares de comentarios. Dale. Bueno, yo diría primero, muchas gracias por tu plática tan didáctica y explicándonos todo tan bien y de manera tan panorámica como tú siempre lo haces. Ver todo muy sencillo, pero sabemos que no lo es mucha teoría. Y en ese sentido, mi pregunta va más un poquito hacia un enfoque más didáctico. Por ejemplo, un alumno que estuviera, por ejemplo, en los últimos años de la licenciatura o incluso en la maestría, que al ver tu exposición se sintiera interesado por trabajar esos temas, una pregunta que uno haría es, ¿y qué tengo que estudiar o en qué me tengo que enfocar si quisiera yo hacer investigación o trabajar en álgebras de conglomerado y con el enfoque que tú nos platicaste? ¿O cuál fue tu Bueno, camino? Es mi pregunta. yo creo que lo bonito de estas álgebras es que uno puede escoger muchos sentidos, ¿no? Uno puede ser muy combinatorio y realmente trabajar solamente con la definición de mutación de carcajes y de conglomerados y trabajar con esa definición. Digamos, desde ese punto de vista, pues uno nada más necesita paciencia porque en serio que las cuentas se vuelven bien feas, ¿no? Al menos si ustedes vieron las cuentas que yo hice que era 1 a 2, pues empezaba a ser una suma de polinomios horrible. Pero bueno, se puede hacer. Si quieren un poco más combinatorio, un poco más categórico su camino, entonces yo creo que lo principal es aprender teoría de presentaciones de álgebras de dimensión finita y categorías derivadas. Yo creo que son las dos cosas que uno sí necesita aprender bien. Y por otro lado también está, bueno, ya cosas mucho más complejas que yo la verdad sé muy poco, que es enfocarse a estas variedades teóricas. Y bueno, en ese caso pues uno tendría que aprender eh, ya técnicas mucho más complejas. Pero yo creo que si uno realmente está interesado en esto, lo que uno debería de aprender es módulos, teoría de presentaciones de módulos y categorías. Muchas gracias, Yadira. Y bueno, si tienen algún inconveniente antes de concluir la sesión, quienes deseen si pueden activar su cámara y les tomo una presión de pantalla y antes de que terminemos el seminario y Yuriko nos despida. Entonces, voy a tomar una impresión de pantalla.
Bueno, y desde luego agradecer la conferencia porque realmente fue muy interesante y otra vez nos muestra la riqueza de las matemáticas, ¿no? O sea, cómo cómo la imaginación y el trabajo de muchos pues llegan a tener estas generalizaciones y estas conexiones que hay, ¿no? En diferentes teorías. Muchas gracias, Edith. No, usted por venir. Sí, hay conexiones de todo. La verdad es que ahorita estoy en un congreso bueno, es un congreso de mujeres también, y no, hay conexiones, pero con tantas cosas de frises, no, una cantidad impresionante. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que es tiempo de despedirnos. Muchas gracias, Yadira, por aceptar dar esta plática con nosotros. Esperamos vernos en un futuro. Ojalá que sea de forma presencial también. Ojalá que sí. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Saludos. Bye. Hasta luego, cuídense. Cuídense.